En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo tercero, el tercer mandamiento. Recuerda el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para el Señor tu Dios. No harás ningún trabajo. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros de altura que mide el monte Sinaí. El catecismo nos dedica a recorrerlo de la mano de sus 505 números que destina al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estamos estudiando. Hoy estamos en el metro 504 de altura. También estamos en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 15 números al estudio del tema que tiene como título El Día del Señor, la celebración del domingo. Vamos a profundizar en el número 2179. Número 2179 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se encomienda a un párroco como su pastor propio. Es el lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. Es un número muy hermoso que nos va a dar una luz muy interesante en entender este tercer mandamiento y esta celebración del domingo. La primera afirmación que hace este número del catecismo parece muy sencilla, pero la verdad es que tiene como unas implicaciones que debemos entender un poco más profundamente. La parroquia es una porción de la iglesia y está constituida de una manera estable en la iglesia particular. La iglesia particular es una diócesis. Una diócesis es un pedazo de tierra, un territorio que el Papa le otorga a un obispo para que lo cuide pastoralmente. Nosotros, por ejemplo, aquí vivimos en ese pedazo de tierra que llamamos la Arquidiócesis de Atlanta, que es la mitad del estado de Georgia, hacia el norte, ¿no? Y el obispo, el arzobispo, es el responsable último de la pastoral de todo ese pedazo de tierra que el Santo Padre le ha encomendado bajo su cuidado pastoral. El obispo tiene en su diócesis un presbiterado, unos sacerdotes que le ayudan al obispo en su tarea pastoral, y a esos sacerdotes se les llama párrocos, al cual se le va a encomendar dentro de ese territorio diocesano un pedacito de tierra más pequeño donde se va a constituir una parroquia. Por eso este número del catecismo dice, esa parroquia es una porción, un pedacito de esa diócesis que se le va a entregar al cuidado pastoral de un cura. Por eso se llama el que cura. El cura es el párroco. Luego dice el catecismo, ¿no? Pueden reunirse. Fíjense que no dice deben reunirse. Dice, pueden reunirse. La iglesia no está obligando a nadie al precepto dominical. ¿Eh? A nadie. A que se cumpla en la parroquia de cada uno.
Pero también es verdad que la iglesia encomienda especialmente a que puedan reunirse en una relación con su parroquia. Nadie está obligado a ir a esta, pero se le aconseja que usted se reúna en su comunidad parroquial, ¿no? Muy especialmente este número del catecismo quiere como poner un foco, ¿no? Un semáforo a los que vivimos en estas ciudades tan grandes, ¿no? Donde existe eh, muchos católicos, digámoslo así, muchos practicantes, que viven su vida religiosa en un lugar donde quizás hay muchas parroquias alrededor. Entonces el fin de semana acuden a la iglesia que posiblemente les quedó de camino o porque les agarró la tarde o por cualquier circunstancia. Y entonces cada semana van a una iglesia diferente, menos a su parroquia. Y caemos en un peligro de hacer esto casi como una especie de actitud consumista. A ver quién me ofrece una mejor misa, una mejor celebración. Y saben que nos vamos convirtiendo en turistas de paso por las parroquias y no nos comprometemos en mi parroquia, ¿no? Turistas. Eh, Este domingo van a misa a la Misión Católica, el próximo van a San Patricio, el próximo a San John Newman, el próximo a San Lorenzo, el próximo a Holy Cross, el próximo, imagínese usted, se pasa en su parroquia una vez al año, porque todo el año estás de turista. Eso no es un pecado, claro está, pero tampoco es el ideal. Porque así como nos dice este número del catecismo, este número 2179, la parroquia es el entorno concreto en el que el Señor quiere que crezcamos. Y si yo voy de turista de parroquia en parroquia, mi crecimiento es así de chiquito porque voy es buscando lo que me gusta. ¿Dónde está el padre que me gusta? ¿Dónde está el padre que es mi amigo? ¿Dónde está el padre que predica más poquito, ¿no? Que se tarda menos en su homilía? A ver si salgo de esa misa rápido. Entonces allá voy buscando. Y yo no hago comunidad en ninguna parte, menos en mi parroquia. No me comprometo con nada porque soy un turista. También entre una parroquia y otra, es claro que el catecismo nos invita a que no haya ningún tipo de vallas, barreras o muros que la separen, ¿no? Pero sí es muy necesario tener una conciencia de cuál es la parroquia a la que pertenezco, cuál es mi comunidad parroquial, dónde y quién es el cura de mi alma, es decir, el párroco que le han encomendado ese pedazo de tierra donde mi hogar pertenece. Y lo que hay que tener mucho cuidado es no ser un católico sin parroquia. Muy interesante esta afirmación. Preguntamos a las personas, ¿cuál es tu parroquia? No sé, es un católico sin parroquia. O aquellos que lastimosamente cambian de parroquia porque dicen que la parroquia que a ellos les toca está muerta. Y me voy a ir a otra que es más animada. Es importante decirles que si su parroquia está muerta, alguna responsabilidad tiene usted. ¿Será que no está comprometido en nada y por eso su parroquia está muerta? Esta tendencia suele ocurrir con mucha frecuencia, muy especialmente en este mundo de las ciudades grandes. En los pueblos, en las parroquias rurales, es un poco diferente, ¿no? Cuando trabajaba yo en San Bernardet, pues no es en esa parroquia rural, que es la última de la arquidiócesis de Atlanta, no hay otra parroquia al lado.
Así que la comunidad no tiene como que mucho en dónde ir, más que viajar hasta Roma o viajar hasta Rockmar o así. Pero, pero en estas ciudades grandes donde nos queda menos de 5 millas una parroquia de la otra, esto se puede convertir en una cosa que nos invita a no comprometernos con nuestra parroquia. Es más, hasta ni siquiera saber cuál es mi parroquia. La invitación que nos hace este número del catecismo es a no vivir nuestra vida de fe en un anonimato parroquial, a no vivir como pasando desapercibido en la vida parroquial, sino darle un sentido de relación más fuerte como persona dentro de mi comunidad eclesial, dentro de mi parroquia. Esa es la invitación. Y fíjese que este número nos regala un texto, una cita de San Juan Crisóstomo, imagínense, del siglo IV, hace 1600 años. Decía San Juan Crisóstomo, también puedes orar en casa, sin embargo, no puedes orar igual que en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Es un texto preciosísimo, a mí me encanta. 1600 años y es supremamente actual. En el siglo IV ya se le llamaba la atención a los cristianos sobre esta tendencia de no tener parroquia, de no asistir a la parroquia, de no saber cuál es su parroquia, ya en el siglo IV. Y por eso estos santos padres se atrevían a decir eso, porque ya había gente que decía, yo no voy a la iglesia, yo rezo en mi casa, da igual, Dios está en todas partes. Eso no es nada nuevo, ya desde allá se decía. Por eso San Juan Crisóstomo les decía, también puedes orar en casa, sin embargo, no puedes orar igual que en la iglesia. Usted reza en su casa todo lo que quiera, pero eso no le exime de ir a su parroquia. Eso no le exime de decir, yo no necesito ir a mi iglesia. De hecho, uno de los signos de que nuestra fe es inmadura, que nuestra fe no es una fe eclesial, es que existen cristianos a los que parece que les estorba ir a la iglesia, ir a la parroquia, rezar con nosotros, rezar todos juntos, intentar estar todos juntos con Dios. Y son aquellos que dicen, es que a mí me desconcentra tanta gente. Otros dicen, es que yo no aguanto el ruido de los niños. Allá en esa misión católica, esa cantidad de niños llorando, jugando. Esos son los que dicen eso. Yo prefiero rezar solo, cuando no haya nadie. Prefiero ver la misa por televisión, para que no me estorbe nadie ni me distraiga nadie, menos ese coro que distrae más que ayuda. Esos son estos. Y eso es un signo de mal espíritu. Si los demás nos estorban en nuestra relación con Dios, estamos siendo tentados por Satanás. Eso que no te quepa la menor duda. Porque en la parroquia es para que todos juntos unamos el corazón para alabar a Dios, no para que mi hermano me distraiga. Decía San Juan Crisóstomo, las tentaciones nunca son nuevas. La oración en comunidad es una ayuda. Es más fácil hablar con Dios en comunidad. No es un estorbo. Sin embargo, el espíritu de Satanás tiene esa capacidad de hacernos sentirnos incómodos
con el niñito que está al lado, con el ancianito que es más lento caminando cuando va a ir a la comunión, y cosas así que la gente puede tomarlas y basarse en eso para alejarse, para no ir a la parroquia. Y se pegan de eso. En vez de ver los buenos testimonios en los demás que llevan a sus hijos desde chiquitos, solo se ven y miramos los defectos y las inconveniencias que eso me puede traer. Es que ahí no hay donde sentarse. Es que el parqueadero ya está muy lejos del templo. Es que me toca estacionar en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de ver en los demás espejos de Dios, en donde cada uno refleja un pequeñito rayo de Dios que me quiere iluminar, lo que termino viendo es solamente los defectos, ¿no? Los defectos. Aquello que no han hecho bien ahí, los que trabajan allá, como dicen algunos, ¿no? Y entonces voy proyectando en los demás la falta de alegría y de paz que tengo. Eso es muy interesante. Y en eso de los defectos, es como los focos de los carros. Solo te molestan los focos de los demás, no los de tu propio carro. A uno solo le molestan los focos del carro de enfrente, del que viene en contravía. Pero cuando yo llevo las luces altas, creo que no le molesto a nadie. Así son los defectos. Por eso es un signo de buen espíritu que alguien perciba a las personas de la comunidad eclesial, a las personas que Dios ha puesto ahí en mi camino para ayudarme a santificarme. Así lo ha dispuesto Dios. Que yo lo conozca a través de las personas que ha puesto al lado mío en mi parroquia, porque ninguno escogió quién iba a estar ahí. En mi vida habría pensado yo estar en esa parroquia. ¿Quién lo planeó? Nadie. Llegamos ahí. Dios nos llevó, a todos nos llevó ahí. Unos por un camino, otros por otro camino, pero a todos nos llevó ahí. Y ahí nos encontramos para hacer comunidad, para celebrar juntos, para alabar juntos, para ayudarnos a santificar juntos en medio de todos nuestros defectos. Pero como nosotros cristianos somos muy buenos para entenderle a Dios su mensaje, en vez de fijarme en el defecto, me voy a empezar a fijar en las virtudes que tienen esas personas que Dios ha puesto ahí en mi camino, en mi parroquia. Por eso, ante eso que algunos dicen, ¿no? Me gustaría que hubiera en la asamblea más matrimonios jóvenes. Es que me gustaría que hubiera otro tipo de gente, ¿no? Cuidado con eso. Que esa comunidad, asamblea comunitaria, no son los que tú has elegido, sino los que Dios ha puesto a tu lado. Cuando nosotros en la celebración nos damos, cuando el sacerdote nos dice, daos fraternalmente la paz, y te toca al lado una persona y no otra que tú ni siquiera conoces, Dios te la puso ahí. Es la que Dios ha puesto a tu lado, tú no escogiste. Por eso no hay bancas selladas en las parroquias donde dice, aquí se sienta fulano y aquí perano porque tienen que estar los dos juntos siempre. No, ahí se sienta quien quiera y donde quiera. Ese que le tocó hoy a mi lado es el que Dios me mandó y me puso ahí. ¿Por qué? No sé, pero para que yo alabe a Dios junto con él y para que le dé la paz a él y para que esté a su lado cuando comulga y cuando reza, para que rece por él, aunque no lo conozca. Es un camino precioso de santidad. Es un camino mucho más seguro y mucho más objetivo de un encuentro con Dios.
Yo no lo planeé, aquí me puso el Señor. Es un camino precioso, más precioso que si yo lo buscara. Hace muchos años leí una anécdota de un periodista inglés que no era católico, ni siquiera religioso. Y al hombre se le ocurrió hacer un reportaje sobre la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Y él comenzó a investigar a esta monjita y a tener una relación con ella. Entrevistas, diálogos, preguntas, respuestas. Y a través de ella empezó a conocer el cristianismo. Y este hombre se empezó a enamorar, hasta que un día decidió entrar a la iglesia católica y pidió el bautismo. En la ceremonia de entrar a la iglesia, él invitó a la Madre Teresa de Calcuta a esa ceremonia. El hombre pues jamás se imaginó que Madre Teresa iba a llegar ahí. Y entonces la madre le confirma que sí, que iba a ir. Y el día de la ceremonia, cuando empezó la celebración, ya quizás así muy importante, eh, muy bien preparada, todo muy elegante, ¿no? Cuando empezó la celebración, llegó la Madre Teresa acompañada de un montón de niños que hacían tremendo alboroto, ¿no? No se quedaban callados, el otro iba allá, siéntate, el otro se paraba, y llega la madre con esos niños ahí a distraer, ¿no? La celebración. Y este hombre, este periodista, cuando vio todo aquello, lo primero que pensó en su cabeza, cuenta él, esta mujer me ha arruinado la ceremonia, con lo que yo me había esmerado en preparar esta celebración tan solemne. Pero cuenta que en un momento determinado, él volteó la mirada y miró a la Madre Teresa y vio que ella estaba totalmente concentrada en la oración en medio de todo ese movimiento. Y decía el periodista, me pareció haber visto un ángel y el coro de niños que estaba alrededor de ella no le molestaban para nada. Es más, para ella, esos niños que estaban alrededor era como un coro de ángeles al lado suyo. Y al final comentaba el periodista, ¿no? Me di cuenta que estaba siendo tentado por Satanás en la distracción con mi comunidad en esa asamblea. Y me dije, voy a disfrutar esta ceremonia y estos niños van a ser el coro de ángeles que me están acompañando. Así de ese tamaño. Por tanto, para todos esos que viven diciendo, es que a mí me molestan los niños que están ahí en la misa, ojalá hubieran más niños en la misa. Por eso, queridos amigos, sea como sea su parroquia, ámela, ame su parroquia. No sea católico sin parroquia. Luego dice el catecismo, ¿no? La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. Le congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. Qué cosa tan bonita, ¿no? Es como está definiendo el catecismo el ser de la parroquia, el objetivo, la misión de la parroquia. Y lo dice de una manera tan sencilla en estos tres aspectos. El aspecto litúrgico, el aspecto docente o profético y el aspecto caritativo. Entonces uno podría preguntarse, ¿mi parroquia es profeta? Sí. ¿Mi parroquia es caridad? Sí. ¿Mi parroquia es liturgia? Sí.
Son como las tres dimensiones de la parroquia. La dimensión litúrgica, ahí es donde la gente reza. Allí es donde la comunidad celebra los sacramentos, introduce a los niños en la iniciación cristiana, a los adultos en la iniciación cristiana. Damos la catequesis a todos los niños, jóvenes, adultos. En la dimensión profética, la iglesia predica, la iglesia enseña, la iglesia transmite el evangelio. La iglesia es madre y maestra para que todos los cristianos católicos estemos capacitados para dar razones de nuestra fe, para no callarse en medio de la discriminación, en medio de la persecución, en medio de la injusticia. La iglesia es madre maestra, la iglesia es defensora de la dignidad humana, de los derechos del hombre, defensora del hombre y de la mujer, defensora de todos, de los niños, de los ancianos, de los no nacidos, de los enfermos en un hospital a punto de morir. Ella es la defensora número uno, por eso la odian todos, porque es la única en el mundo capaz de levantar su voz sin miedo a que le persigan, a que la cierren, a que la clausuren, a que la claven, a que la maten, a que los decapiten. No tenemos miedo. Los cristianos nunca hemos tenido miedo. Si no, mira el santoral: apaleados, azotados, decapitados, flechados, martirizados, quemados. ¿Qué más? ¿Qué más nos van a hacer a los cristianos en el mundo? ¿Qué más? Somos profetas y a todos los profetas los matan. El Antiguo Testamento fue el mejor recuento de esto. Juan el Bautista, el mejor recuento de esto. Jesús, el mejor recuento de esto. ¿Qué no van a hacer con nosotros? La iglesia, la parroquia, también tiene una dimensión caritativa. En la parroquia existe un cuidado por los pobres, por los necesitados, por los enfermos. En la parroquia visitamos los asilos, en la parroquia visitamos a los enfermos en sus casas, visitamos a los presos en sus cárceles, ayudamos a los migrantes, a los exiliados, a los que van a deportar, a los que acaban de llegar, a los que quedaron sin casa, a los que los tienen afuera, a los niños que dejan tirados. La lista es interminable, interminable. Por eso cuando una persona de estas ahí un poco ignorante dice: ¿y qué hacen en una parroquia? Venga, lo invito un día. Venga y haga la experiencia un día. Y entonces estas tres dimensiones de la parroquia se convierten en algo muy hermoso y muy importante, de las cuales uno incluso podría preguntar: ¿y cuál de las tres es más importante? ¿La litúrgica, la profética o la caritativa? Las tres van de la mano, no se pueden separar. Porque si se desarrolla una más que la otra en aspectos determinados, algo como que empieza a cojear y no va bien. Fíjense, en la dimensión profética, por ejemplo, que es anunciar el mensaje cristiano por medio de la proclamación de la palabra de Dios, enseñar la fe, predicar la fe, denunciar la injusticia, denunciar las estructuras, las situaciones contrarias al reino de Dios. Eso que hace el Santo Padre todos los días, todos los días, todos los días. La iglesia toda, desde arriba hasta abajo, participa de ese ministerio profético que el pueblo de Dios tiene aprendido del mismo Jesús. Y cuando uno anuncia, tiene que denunciar. Si anuncio a Jesucristo, si anuncio su mensaje, la cultura de la vida, la cultura del amor, inevitablemente estoy denunciando todo aquello que es contrario a eso, que es
La cultura de la muerte, la cultura del egoísmo, la cultura de las ideologías, la cultura del aborto, la cultura, todo eso. Esa dimensión profética es muy importante porque hoy en día se necesita más que nunca. En este contexto en el que vivimos es cada vez más imperante que el cristiano católico pueda dar razones de su fe ante un mundo incrédulo, ante un mundo agnóstico que cada vez cuestiona más. Es necesario saber dar razones de nuestra fe. Por tanto, en una parroquia se tiene que impulsar la formación de los cristianos católicos, no solamente en las homilías de la Santa Misa, sino en unos momentos de formación mucho más profunda, mucho más organizada, mucho más metodológica, académicamente mucho más elevada, para poder ofrecerle a los cristianos católicos esa oportunidad de tener las herramientas para dar razón de su fe. Si una persona es capaz de morir por su fe, así como nuestro santo de hoy, San Blas, si es capaz de morir por su fe, es porque la ha conocido, es porque la ha interiorizado, y eso le da la capacidad de morir por ella. Hoy en día necesitamos insistir mucho en esto. Una parroquia profeta, capaz de dar razón de su fe. No solamente un grupo de personas que van a misa y ya, y se acabó. No solamente una parroquia donde solo vayan a celebrar sacramentos y ya, y se acabó. Tenemos que insistir, promover e invertirle a la formación de los cristianos. También está la dimensión litúrgica preciosísima, donde en la iglesia se ora para alabar a Dios. Oramos para dirigirnos al Padre, unidos en Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, y la iglesia ora, ora y ora. Oramos en las parroquias. Oran las mujeres consagradas 24 horas al día en los conventos. Oran los hombres consagrados 24 horas al día en los monasterios. La iglesia ora 24 horas al día, 7 días a la semana, en cualquier rincón del mundo. Todos oramos a Dios unos por otros en la iglesia. Y toda esa fuerza evangelizadora se centra en la liturgia de la Eucaristía. Todas las demás celebraciones de los sacramentos confluyen en la celebración de la Eucaristía. Es la comunidad orante unida en torno a la Eucaristía, que es como el culmen, el centro de toda la vida. Para nosotros los cristianos católicos, lo más santo, lo más sagrado, lo más importante que tenemos es la Eucaristía. Ahí confluye todo. Es una evangelización con la oración, una evangelización con el salmo, con los salmos, con los cantos de alabanza a Dios. Una liturgia celebrada se convierte en una estupenda catequesis también. Por eso la iglesia insiste tanto en esta dimensión litúrgica. Y por último, en la dimensión caritativa. Es el testimonio creíble de nuestra fe, que no es meramente un asistencialismo de darle a alguien algo y ya, sino que la iglesia lo que se esfuerza es en dar una promoción integral de las personas. No es hacer un cheque y pagarle por la renta de su casa. No, no. Eso son cosas muy puntuales. La iglesia en su caridad, en su dimensión caritativa, piensa es en la promoción integral de la persona entera. Es Jesucristo el que está presente en los necesitados.
Es Jesucristo el que nos invita a ser una opción preferencial por los pobres, por los ancianos, por los enfermos, por los inmigrantes, por los solitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decíamos que ninguna de las tres dimensiones puede estar una por encima de la otra. Las tres van juntas, no se pueden romper, no se pueden dividir. La iglesia es liturgia, es profeta y es caridad, ¿no? La parroquia tiene como estas tres columnas vertebrales en su existir. Por ejemplo, supongamos que una parroquia hay una incidencia muy grande por la liturgia. La parroquia que tiene muchas oraciones, muchas misas, muchas celebraciones de los sacramentos, muchos sacramentales, pero sin embargo no hay grupos de preparación de estudio de nada, no hay, no hay estudio de la Sagrada Escritura, no hay estudio de preparación para los cursillos de prematrimoniales, no se preparan los niños para la catequesis o es muy pobre la catequesis, ¿no? Ni hay un trabajo con los catecúmenos, con los adultos alejados o con los que vienen de las otras religiones a pedir entrar en la iglesia católica. O puede haber una parroquia donde lo más importante es la caridad, ¿no? Y entonces tienen un grandioso banco de alimentos y tienen un gran presupuesto para ayudar a las personas en necesidad, pero no celebran sino una misa a la semana, por ejemplo. Ahí no se puede ir a pedir que te celebren un sacramental como una quinceañera. Se bautizan poquísimos niños porque no hay evangelización de invitación, pero caritativamente, parecen una ONG, ¿no? Si hay un desequilibrio así tan grande en una parroquia, entonces ahí hay muchos problemas. La invitación tiene que ser a una parroquia equilibrada, eh, equilibrada, donde la dimensión litúrgica, la dimensión profética y la dimensión caritativa vayan de la mano sin que una se ponga por encima de la otra, ¿no? Y todo eso se va demostrando siguiendo a Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré por mis obras mi fe. Si en aquella parroquia se enfatiza mucho la vida litúrgica, mucho la vida profética y mucho la vida caritativa, estamos haciendo un equilibrio precioso que lo único que nos va a dar son unos grandes frutos de evangelización y de santidad en nuestros feligreses. ¿Por qué? Porque en nuestras parroquias no se resta, sino que se suma todo el potencial que se tiene de aquellos que son expertos en la liturgia, de aquellos que son expertos en la enseñanza y de todos aquellos que son expertos en las obras de caridad. ¿Te imaginas? Empezar a hacer un análisis en nuestras parroquias de estas tres dimensiones para poder entender cómo es que se mueven y dónde fallamos, dónde carecemos de algo para poder generar un equilibrio en nuestras parroquias. Esto es muy interesante, no para hacerle una crítica así desmedida, pero sí para llegar a poder yo ofrecerme en mi parroquia a equilibrar estas tres dimensiones, que a lo mejor en una hace falta un poco más y ahí necesitan de ti. Con demasiada frecuencia, nosotros vamos siendo como testigos de todos los dilemas, ¿no? Que las personas que no quieren el cristianismo católico nos tiran, ¿no? Y entonces nosotros como que nos atemorizamos y nos metemos dentro de nuestro mundito y ahí nos quedamos. Y la gente hace planteamientos, ¿no? Y nos dicen, bueno, pero ustedes, a ver, ¿qué es más importante? ¿La fidelidad a los pobres o la fidelidad a la liturgia? Y uno se queda así como, pues no sé, ¿no?
O cuando les preguntan, ¿no? ¿Dónde encontramos a Cristo? ¿En los marginados o en el sagrario? Y uno dice, ay Dios, porque Jesús dijo que donde estaban, bueno, ¿y qué quieren ustedes? ¿Ser hombres contemplativos ahí de rodillas rezando o hombres de acción ayudándole al mundo, ayudando a las necesidades, saliendo adelante, haciendo actividades, haciendo cosas? ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Hombres, mujeres espirituales o sociales al servicio de la humanidad? ¿Ustedes qué quieren ser? ¿No? ¿Obedientes al magisterio de la iglesia o comprometidos con los problemas de nuestro tiempo? ¿Ustedes qué quieren ser? ¿Identificados con la jerarquía de la iglesia o con las ideologías del momento? Y nos ponen ahí como a temblar entre estos dilemas. Y hay muchos creyentes católicos muy buenos que no saben responder a ninguna de estas. Muchos medios de comunicación trabajan, inciden en estas contraposiciones para como que curiosamente ser ahí muy hostiles en contra de la iglesia. Y por eso nosotros, cuando vivimos en una parroquia, cuando participamos en una parroquia donde estas cosas están equilibradas, tenemos la respuesta para todo. Ni espirituales, ni de acción, las dos. Ni la liturgia ni la profecía, las dos. Ni la caridad, ni dejar de rezar, las dos. Rezamos y hacemos caridad, las dos. Esto es importante para tenerlo muy en cuenta y muy presente. Todo el tiempo, las tres dimensiones que nos ha enseñado Jesucristo para que tengamos en nuestra parroquia. Porque Jesús le entregó a la iglesia ese mandato y el Papa va a ser la figura de esa unidad. Así lo rezaba Benedicto XVI. Haz que seamos una sola grey con un solo pastor. No permitas que se rompa la red. Ayúdanos a ser servidores de la unidad de tu iglesia, ¿no? Por tanto, queridos amigos, a la Iglesia Católica, que es una y es al mismo tiempo llevada y guiada por el Espíritu Santo, que es quien anima estas tres dimensiones a las cuales estamos todos llamados a ayudar a equilibrar: la dimensión litúrgica, la dimensión profética y la dimensión caritativa.